Osvaldo, ¿cómo te va? A ver, licenciado Redondo. Por favor, repítame la pregunta. Buenos días. ¿Sí se acuerda el licenciado Redondo? ¿Podemos contar la anécdota al aire o no? Por favor, maestro, claro que sí. Osvaldo era alumno del preuniversitario de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil y no me acuerdo qué mundial de fútbol era precisamente, y él estaba un poquito más ganado de peso de lo que está actualmente. Y él iba con una camiseta de la selección argentina y los compañeros de clase le pusieron a Osvaldo Redondo. El nombre del jugador, pero era por su figura. ¿Ya? Entonces, en algún momento que yo estaba dando clase, lo llamé Osvaldo licenciado Redondo y los compañeros indiscutiblemente se pegaron una carcajada. Desde entonces, ¿cuántos años, Osvaldo? Híjole. Eso fue exactamente en agosto del año de 1994. Hijo. Vea usted el tiempo que nos conocemos, Osvaldo, y en verdad los méritos Así que es. lo adornan huelga cualquier comentario del que yo pueda hacer. Andan regalones hoy día. No, de se ha verdad. vuelto un referente. Regalones. Y le voy a contar algo, Por favor. Daniel. Cuando quienes hemos ejercido la cátedra vemos que nuestros alumnos nos superan, y de esos hay casos inmensos que yo tengo, el mismo Henry Cucalón, Carlos de Tomaso, Andrés Ortiz. Usted no fue mi profesor, ¿no? No, gracias fue. a Dios no. Ah, muy bien. Si Digo no- porque si no, yo tengo una vara muy alta, si entonces no, me si no asusta hubiera, eso, si ¿no? no hubiera mejorado. Ah, caramba. Entonces, Osvaldo, así termina siendo. Estamos aquí con Javier Segarra, Luisa Delgadillo, Daniel Solórzano. Le voy a decir a mi compañera Luisa Delgadillo, que es una dama inteligente, que comience la entrevista en este momento, Osvaldo. Muchas gracias, Ramiro, por tus generosas palabras. Qué gusto saludarlos, Osvaldo. Buenos días. Buenos días, querida Luisa, y muchas gracias por sus palabras, querido doctor Cepeda. La admiración es mutua y bueno, aquí no es como el tango, 30 años no es nada, podemos decir. Osvaldo, este domingo más de 13 millones de ecuatorianos iremos a las urnas para escoger al futuro gobernante de los ecuatorianos, del país. ¿Cuán importante va a ser y de qué manera lograr un buen y efectivo control electoral para cada uno de los dos candidatos finalistas, que yo creo que va a ser vital? ¿Usted cree que va a estar garantizada la transparencia de este proceso a fin de que no quede ninguna tela de duda cuando el país conozca finalmente resultados y no haya sorpresas o sinsabores para el perdedor? Bueno, primero, muy buenos días a todo el panel. Gran saludo a la audiencia, que finalmente es el soberano de estos espacios, quienes nos escuchan, nos miran, nos cuestionan, nos felicitan. Yo creo que hay que tomar por igual todo y aprender junto con las personas. A ver, me parece en lo personal que quisiera yo un resultado contundente de cualquiera de los dos candidatos, sea el candidato, digamos, A y la candidata B, se me ocurre, que el resultado sea lo suficientemente contundente, qué sé yo, sobre 4 puntos, como para que no haya el menor margen de duda. Claro, pero esa es digamos, mi imaginación, mi aspiración. Y la democracia al final del camino es la decisión de la mayoría, así esa mayoría sea un voto, ¿no? Entonces, el control electoral es parte esencial, digamos, que tienen las candidaturas, no necesariamente para robar votos, como uno podría pensar, sino para garantizar la transparencia del proceso, ¿sí? Es decir, una forma de tener el control. Y existen también los mecanismos en la ley y dentro del mismo proceso que permiten, digamos, permearse para efectos de no tener problemas de este tipo. Existe el acta, que usted la puede, que son públicas, que se las suben digamos, a las plataformas digitales. Existe la figura de los delegados. Y esa es la parte probablemente que a mí más que dudas me genera, como pensándolo un poco. Creo que para Noboa es más difícil, porque Noboa no tiene un partido, pues, digamos. Noboa es una coyuntura de un grupo de personas que en democracia han participado
si usted se da cuenta, los cuadros más visibles son la esposa, la mamá, la tía. No hay, digamos, figuras, al menos yo no percibo figuras políticas. Tal vez sea parte de la estrategia, pero tú necesitas de esa estructura, digamos, que de hecho su padre tuvo en alguna ocasión esos problemas. Entonces, supongo que ya lo tiene resuelto. Ahora, ¿por qué presumo que el correísmo es menos problemático el tema? Porque ellos tienen una estructura, es una estructura que tiene alcaldías grandes a nivel nacional, prefecturas, infraestructura, militancia, etcétera. Entonces creería que en el campo del control electoral los correístas la tendrían, digamos, más fácil en ese contexto, porque hay un gran ausente en la elección. No sé si lo estén respaldando en este caso a Noboa directamente, que es el caso del control social cristiano. Yo creo, y se lo digo con experiencia, a lo largo y ancho del continente americano, del mundo hispano fundamentalmente, yo no he visto control electoral como el del Partido Social Cristiano, a nivel latinoamericano, una estructura aceitada, orgánica, técnica, que ellos, no sé si usted recuerda, montaban ahí en el centro de convenciones. Era espectacular. De hecho alumnos de procesos de maestría, de educación continua de universidades de América Latina míos, me acuerdo en esa época nos autorizaba Carlos de Tomaso, nos autorizaba el mismo Vicente Almeida, creo que es el apellido, o quien delegaba el partido. Ellos nos autorizaban y los alumnos entraban a observar, porque era y recuerdo que venían chicos de México, decían, ni el PRI, que es el partido más grande de América Latina, por lo extenso, tiene esta estructura. Entonces no sé si esa estructura o esa experiencia esté, digamos, ayudando con la candidatura. No lo sé, eso lo sabremos el día domingo, pero sí, es un factor. Pero ojalá no sea, digamos, la diferencia entre ganar o perder. Ojalá sea la voluntad popular la que se imponga este día domingo, indistintamente a quien apoyemos. Al igual que en la primera vuelta y que en anteriores procesos electorales están autorizados los exit poll. ¿Cuán confiables cree usted que van a ser esos resultados que seguramente se conocerán de estas encuestas a boca de urna? ¿Y hasta qué punto y hasta dónde va a ser prudente que los medios de comunicación autorizados y que quieran o hayan pagado por ese servicio puedan difundirlos a partir de las 17 horas? Existe una reglamentación, y esto es importante, que desde un espacio tan prestigioso y con credibilidad, eso es lo que usted la tiene, con todo respeto, Luisa, tantos años en nuestras pantallas. O sea, la credibilidad. ¿Qué es la credibilidad? Eso no nos hace perfectos, pero la credibilidad es el contrastar, el estar informados, etcétera. Entonces, es importante decirles a nuestros, en este caso, las plataformas, digamos, de comunicación han cambiado tanto, que no existe ningún medio, por lo menos el día de las elecciones, legítimo y autorizado que no sea el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral. Entonces, existen herramientas extraordinarias, tracking poll, exit poll, encuestas, etcétera, sobre todo de orden cuantitativo, que tienen lo que se llama, tratando de ser un poco docente con nuestra audiencia, lo que se llama un margen de error. ¿Qué significa el margen de error? Digamos, el techo o el piso de confiabilidad que puede tener el estudio. Y a veces, ¿ya? Y creo que más en estos tiempos, es muy difícil que usted, una persona que va el domingo, que prefiere estar en la casa almorzando y que va por el papelito, hace una fila, ni le cuenten usted guayaquileña el calor que solemos tener a los medios días, que es cuando la familia va a votar, y que sale una persona con una gorrita y te pregunta. A veces pasa que las personas no te dicen por quién realmente votaron. Entonces, los exit poll son confiables, tienen un margen, pero en ocasiones, cuando ese margen es inferior al 2 o 1%, no se los puede publicar. Entonces, son confiables en la medida que tengamos claridad de que no es un resultado oficial y mucho menos definitivo. Tengo una última inquietud para dar enseguida paso a mis compañeros. Partiendo de la premisa de lo que usted señalaba al responder mi primera pregunta, esto es de que el candidato Noboa no tiene a sus espaldas y como base o soporte una infraestructura partidista sólida, como sí tiene la candidata González. ¿Cree usted, a qué tipo de asamblea cree usted que se van a enfrentar cualquiera de los dos? Analíceme los dos escenarios que quedase ganador, ya sea el señor Noboa o ya sea la señora González. Esa es una pregunta bastante más que difícil, una pregunta que créame que me he hecho esa reflexión desde la segunda vuelta. Primero,
por lo atípica que ha sido esta segunda vuelta. Yo no recuerdo, salvo mejor criterio de alguno de los contertulios esta mañana, una elección donde las vocerías principales no han sido los candidatos presidenciales. Ejemplo, en el correísmo, Rafael Correa y Arauz. Ejemplo, con Daniel Noboa y Verónica Abad, por ponerle un ejemplo. Una elección atípica donde por ejemplo, el correísmo, aparentemente, de acuerdo a las proyecciones y con el resultado de los hermanos ecuatorianos en el exterior, podría llegar a los 63 asambleístas, que es una cifra bastante considerable y que hay movimientos con los que yo creo que no va a ser complicado hacer una alianza o por lo menos acuerdos como los de Cristianos. Al menos eso es lo que muchos plantean. Entonces, del lado de Luisa González me parece que tiene la bancada, tiene, digamos, personas con experiencia en el manejo público, digamos, son gente que tiene 10, 15 años, está en alcaldías, entonces yo creo que esa es una ventaja, digamos, en la gobernabilidad. Ahora, en el caso de Noboa, el no contar con un partido, el tener una bancada bastante pequeña, digamos que gastar una herencia no es lo mismo que administrar un país, y el no proyectar, que es lo que hacen las dos candidaturas, digamos, el no proyectar, digamos, lineamientos concretos. Ninguno de los dos nos ha dicho quién va a resolver el tema de la seguridad, cuánto van a invertir, qué resultados esperan, cómo lo van a hacer. Entonces, en ese escenario creo que Noboa la tendría más complicada. Ahora, ¿cómo se resuelven estos temas? Legitimándose en el ejercicio de gobierno. Entonces, para mí, el error que cometió Lasso, que creo que es uno de los grandes ganadores de hacer una vuelta, porque no hablamos de no prolongar esta catástrofe, o que los candidatos nos garanticen que no se va a prolongar esta catástrofe, es que prácticamente en el caso de Noboa, yo creo que la ventaja o lo que él debería hacer si gana las elecciones este domingo, que es probable, es que empiece a ejecutar con toda la potencia el poder del Estado en todos los espacios. Por ejemplo, la seguridad es una política pública. Si él va a estar esperando una consulta que toma 90 días hasta que la aprueba el Consejo de acá, la Corte de por allá, o va a estar esperando que se pongan de acuerdo 130 y tantos, 128 asambleístas, se va a complicar. Pero si aplica la ley, porque la ley lo faculta dentro de las potestades del Ejecutivo, de la Asamblea, mira algo tan simple, la Asamblea no depende pues que usted tenga una cédula en un día, por lo menos, ya no digamos que 30 minutos como era antes con el correísmo, ¿ya? De la Asamblea no depende que usted dote de chalecos a los policías, de la Asamblea no depende que usted, digamos, dote de municiones a la Asamblea o a operativos. Entonces, yo creo que Noboa, tal vez la ventaja de no tener partido es que podrá tomar decisiones solo y ojalá tome las indicadas. Gracias por responder a mis inquietudes. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. Osvaldo, usted, qué dura esa frase. No es lo mismo gastar una herencia. Te la he cogido y todo lo que significa ya lleva un condumio bastante específico. Pero en todo caso se la dejo como tarea porque a mí me pareció muy dura, pero en todo caso su expresión y la respeto. El día domingo, creo yo, y quiero contrastar con usted, Osvaldo, yo creo que la diferencia va a ser amplia. Yo no tengo duda, yo no quiero ser pitonizo, pero creo que va a ser por encima de los 7 puntos, no va a haber esta discusión. Y quiero recordarle a usted que usted es un estudioso del tema. Año 1996 era la elección y que estaban en la segunda vuelta el señor Abdalá Bucarán y el abogado Jaime Nebot. El presidente Durán Ballén en ejercicio tenía que irse ese domingo a ver el partido Ecuador-Chile que jugaban en Santiago de Chile. Y yo me acuerdo haber estado en el despacho del señor vicepresidente Eduardo Peña, en donde le decían al presidente Sixto Durán Ballén que no vaya porque el resultado iba a ser a photo finish. Y recuérdese usted que la diferencia fueron casi 500.000 votos. Entonces, cuando una cosa es la percepción de lo que quieren ser y otra cosa es la realidad de lo que en verdad sucede, a veces el corazoncito a uno le hace decir pavadas, pero resulta que ni usted ni yo estamos para que nuestro corazón gobierne, sino para que nuestro análisis prospere. ¿Usted coincide conmigo? Algo que es importante es que al menos yo, créame que he comido bastante caldo de bagre con yuca y harto maní, y no precisamente por tener más lucidez cerebral. Pero algo que he aprendido es que a pesar de comer mucho pescado, no tengo la capacidad de la clarividencia.
Si quisiera, estoy de acuerdo con usted, querido maestro, me encantaría, ojalá el resultado sea contundente, indistintamente de quién gane. Y hay otro tema también que es importante. Cuando una persona se mete en estos temas públicos como contratista, como candidato, como funcionario, etcétera, etcétera, está sujeto al escrutinio público. Le pongo un ejemplo. Yo soy docente en la Universidad de Guayaquil y nunca en mi vida yo había hecho una declaración juramentada, ¿sí? Para mí me pareció algo, tuve que contratar un contador, un abogado, porque nunca en la vida nos tiramos 3 días, y no porque tenga muchos bienes, sino por el tema de la rigurosidad. Por ejemplo, yo tengo una cuenta de ahorros en Argentina que quedó con unos pesos que eran, por decirle, ya se diluyeron, pero eso hay que declarar. Entonces yo no sabía el número de cuenta, tuve que llamar, tuve que incluirla. Entonces el que se mete estas cosas, ¿ya?, tiene que entender que está sujeto a los estudios públicos. Y mucho más, en la situación particularmente complicada que vive el país, ¿sí?, donde somos el país más violento del mundo en materia de crecimiento de la violencia, ojo con ese dato. Y probablemente terminemos el año siendo el más violento de América Latina y de la región. O sea, en el mundo ningún país tuvo ese crecimiento de violencia, claro, ningún país que no esté en guerra. Les voy a poner otro ejemplo. En esta guerra miserable y desigual que los civiles de ambas partes están llevando la peor parte en el Medio Oriente, por el momento han muerto 231 niños, por lo menos en la Franja de Gaza, con los bombardeos israelíes, ¿ya? ¿Sabe cuántos niños han muerto por la violencia este año en el Ecuador? Aproximadamente una cifra parecida, 245, 240, en un país que no está en guerra. Entonces, esa tragedia que está viviendo el Ecuador requiere, con todo cariño y respeto, la mayor de las severidades, porque del mismo modo que yo creo que no es lo mismo gastarse una herencia que administrar un país, también yo espero que la otra tendencia, en caso de llegar a ganar, yo espero que la agenda sea recuperar esas cifras de hacernos el país más seguro de América Latina o de tener las cifras más seguras de nuestra historia. Yo espero que la agenda no sea meter la mano en la justicia para mover juicios o para resolverle la vida judicial a X y Z persona, sea quien sea. Yo creo que tenemos que ser duros y severos, porque la situación del país, querido maestro, nos lleva a situaciones en que ya la discusión en este momento... Mire, por ejemplo, ayer recibía una circular del colegio de mi hijo, ¿ya?, donde, por favor, casi, se la resumo, señores padres de familia, no manden a la tienda de la esquina a los chicos, no nos responsabilizamos. A una tienda que está a 10 metros del colegio, no le voy a decir que esto lo dije. Entonces, ese es el Ecuador en el que estamos viviendo y el que requiere toda la severidad de parte de nosotros, por lo menos yo. Suscribo todo lo que dice Osvaldo, porque para mí ha sido una campaña demasiado light, donde las cosas no se han tratado y donde hemos quedado simplemente en la epidermis de lo bonito, de lo que no me molesta, para no confrontar lo que en verdad son los hechos que la patria necesita ser resueltos. Por tanto, el día domingo, para mí, lo que se va a discutir es quién lo hizo menos malo o quién lo hizo más bonito, pero quién no esgrimió el mejor argumento para solucionar los problemas del país, lo cual a mí me tiene en un desosiego total, porque voy con toda la apatía del caso a ejercer mi derecho ciudadano y tampoco creo en el voto nulo, porque para mí es una expresión de irresponsabilidad frente a una decisión que hay que tomar. Por eso sí suscribo todo lo que dice Osvaldo. Simplemente tenemos que hacer una reflexión ciudadana y decir hasta cuándo vamos a aguantar esto. Te paso a Daniel para que continúe con la entrevista. Gracias, Ramiro. Un abrazo, querido maestro. Gracias a usted. Osvaldo, ¿cómo vas? Buen día. Qué bueno verte con la chamarra de la selección. Tú eres un hombre latinoamericano y siempre te veo con distintas chamarras de varios países. Hoy te veo con la de la selección. Y en este sentido, porque Ecuador sin duda se juega un partido mucho más importante que el que jugamos ayer con Bolivia y que el que jugaremos con Colombia, el partido de la democracia y el partido del futuro. Y en este sentido te quiero preguntar, Osvaldo, porque todas las elecciones, todos los procesos electorales dejan lecciones. ¿Cuál crees tú que son las lecciones positivas que ha dejado este proceso electoral, entiéndase primera y segunda vuelta, si es que cabe alguna lección positiva? ¿Y cuáles son los errores que creo que nadie debe cometer siendo candidato para un futuro? A ver, hola Daniel, qué gusto. También algunos años que nos conocemos. Siempre un gusto escucharte y sobre todo ver ese... No sé cómo hace Eduardo Mendoza para tener ese Dream Team ahí. La verdad que lo felicito públicamente. Bueno, ya te voy a decir cuánto le cuesta, ¿eh? No diré yo. Ya van a dar mi carpeta. Bueno. A ver,
A ver, me parece que la primera vuelta nos dejó muchas lecciones. No se gana una elección con encuestas. Yo recuerdo que había candidaturas que iban y usted le preguntaba, y bueno, ¿y cuál es su postura ante el Ecuador? Que voy segundo en las encuestas. Okay. ¿Y qué es lo que usted va a hacer? ¿Cuál es su plan de trabajo? Aquí le tengo 15 encuestas en las que voy segundo. O sea, llegamos a un punto en una primera vuelta con hechos políticos y lo más importante, con un hecho inédito, nefasto, terrorífico, querido Daniel. Y pido en este medio de comunicación, como lo han hecho en todos los que he participado, que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias en el asesinato cobarde y vil de un candidato presidencial, que era el señor Fernando Villavicencio. Entonces, ese hecho reseteó la elección, por ponerle un ejemplo, y obviamente tuvo una afectación, y tuvo una afectación en todo sentido para el país, lo cual hizo, y eso que ya veníamos de las seccionales, recordemos que hubo un asesinato de un alcalde, un poco antes del asesinato del señor Villavicencio. Entonces, fue una primera vuelta totalmente atípica, donde partiendo también de que era una elección atípica, por muerte cruzada, una elección en la cual el presidente ya acorralado para no ser destituido terminó convocándola, muy parecido a cómo Maguad implementó la dolarización, digamos, por impulso. Y una segunda vuelta también atípica, pero también, bueno, vamos a hablar de lo positivo, ¿no? Creo que la campaña, dentro de lo que cabe, ha sido limpia, por lo menos entre los contendores. Me parece que la campaña en Noboa ha sido sana. Yo no lo he visto ahí, porque en este país, si la vida no vale nada, calcule las honras, pues, ¿no? Ahora todo el mundo es narco, pues, ¿no? De acuerdo a la manera de opinión. Entonces, me da la impresión de que ha sido una campaña en ese sentido tranquila, de parte de los dos candidatos, pero también, por otro lado, lo que yo les planteaba, atípica, donde las principales vocerías no han sido los candidatos presidenciales, sino sus vicepresidentes. Creo que Arauz y la señora Abad han generado más discusión o han puesto más temas en la mesa de los que los han puesto la misma Luisa y el mismo Daniel, tomando en cuenta un factor, que en este caso creo que el correísmo probablemente fue más afectado. ¿Por qué? Porque tomemos en cuenta que Andrés Arauz tiene un nivel de conocimiento muy superior incluso al de Noboa y al de Luisa y al de Abad. Entonces, eso, por ejemplo, para mí ha sido atípico, ¿no? La vocería en la campaña de Luisa también ha sido Rafael Correa. Me parece que ella hace su debut o su aparición. Para que le ponga un ejemplo, yo recién me aprendí su nombre completo después del debate. Yo sabía que había una candidata, yo era Luisa Gómez, Luisa Len, no, es González, allá. Eso me lo aprendí en el debate. Entonces, era una candidata que recién empezó a hablar en primera persona en el debate. Tal es así. Ahora, que los debates definen una elección, porque esto no se trata que por mi candidato le va bien lo define y cuando le va mal no importa. Esa es la opinión pública, es divertida. No, las elecciones se ganan con hechos políticos. Y el debate es un hecho político. Y en ese hecho político, al menos en la segunda vuelta, muchos creen, y yo pensaba igual, que Daniel Noboa no liquidó la contienda porque era la oportunidad para hacerlo, pero en todo caso se prolongó. Me parece que en el debate Luisa González como que empezó a hablar en primera persona y nos quedamos, ella es Luisa González. No ha sido Correa el que va a mandar, o por lo menos también existe. No estoy seguro si le vaya a alcanzar, no lo sé, eso lo sabemos el domingo, pero en todo caso ha sido una elección que es lo que podemos rescatar. Por otro lado, bueno, lo que hemos visto, las acusaciones que se hicieron, o por lo menos la especulación que surgió en función de una posible declaración de un determinado señor en una determinada caso que afectaría una determinada candidatura. Entonces hemos visto de todo en esta elección. Ojalá el domingo todo sea sano, transparente y que los ecuatorianos vivan su fiesta, y el que gane entiende que tiene un país con muchos problemas que resolver. Es la lectura a priori, porque siempre hay una lectura a priori. Después vienen los resultados y los resultados a veces nos sorprenden y tenemos que buscar otra lectura, otra narrativa para entender cómo votó el elector. Sin duda, cuando te preguntaba sobre la evaluación de esta campaña electoral, porque uno siempre saca lecciones, siempre, sea propias o ajenas, uno entiende de que cierta persona se equivocó o yo me equivoqué y hay que enmendar. Ahora, está claro que vivimos un tiempo de mucha violencia en las calles y quizás por eso los candidatos prefirieron no replicar o no atacar con mayor énfasis, como sí vimos en una campaña seccional donde hubo ataques de todo tipo, digo meses antes, y prefirieron simplemente guardar una compostura para no, repito, no llevar esa violencia que ya tanto duele, que tanto daño hace al país, y que tú lo has dicho bien, con una cantidad increíble de niños fallecidos producto de la violencia, a la contienda política. Quizás eso es intencional, por eso es que la conducta de los dos candidatos ha sido muy sobria,
A diferencia, repito, de meses anteriores nomás, en una elección seccional donde se dijeron de todo. Sí, sí, el comportamiento de ambos candidatos indudablemente ha sido, me parece, pausado. Bueno, también, a ver, tendríamos que ver los perfiles de los candidatos, ¿no? El otro día alguien me decía, necesitamos un candidato como Borja, como Férez Cordero, como Correa, como Uribe, como Otto Rosemena. A ver, un momento, primero este es otro siglo. Es otro siglo con otros parámetros, con otros valores, con otros tipos de liderazgo. Entonces, en ese escenario creo que es lo que hay. A mí, honestamente, querido Daniel, me preocupa más el post, ya a partir del día lunes. Sí. Primero, yo creo que lo primero que tiene que haber un consenso es que esta pesadilla no se prolongue. Por ejemplo, nadie habla de eso. ¿Ya? Lo primero es que esta pesadilla termine. Yo, por mí, ojalá el próximo presidente ya el miércoles esté en el despacho para terminar esto lo más pronto posible. Entonces, esta situación que el país vive, donde hemos perdido, al menos yo, Daniel, la cuenta de amigos sin antecedentes penales y algunos amigos suyos también que han sido asesinados, sin saber, en un país donde el 100% de los casos no se da con el autor intelectual. ¿Eso qué significa? Que hay impunidad garantizada en este país. Un país donde cada semana me llaman amigos, y les estoy hablando solo de la seguridad, a despedirse. Amigos que me dicen, hermano, yo no te vayas, la patria, hermano, y se van del país. Cada semana esto parece 99. ¿Ya? Y fíjense, yo estas cosas que tengo atrás, esos trofeos que ve ahí, que todos me los han dado organismos especializados, a mí y a mi empresa en Estados Unidos, que a lo único que voy a Estados Unidos es a recibir, digamos, estas cosas, de las cuales he regalado más de la mitad, donado, otros se han perdido. Mi mujer es la que los pone en orden y los cuida y los cuenta. Pero hay gente que ni siquiera valora al Ecuador, hay gente que quiere que sus hijos nazcan en Estados Unidos porque les parece poca cosa. Ese es el estado en que el Ecuador se encuentra, y en el cual, les cuento una cosa, por lo menos yo estoy pensando, bueno, démosle los 100 primeros días de gobierno a quien gane, llámese Luisa, llámese Daniel, para ver, porque a partir, y esto en gobernanza es fundamental, a partir de los 100 primeros días nosotros vamos a tener claridad por dónde va a caminar el gobierno. Si no, espero no darle la próxima, en unos 4 meses la próxima entrevista, ya no será desde mi casa en Ecuador, sino, no lo sé, en Panamá, en México, en Estados Unidos yo no viviría, pero en todo caso, así está la situación, querido Daniel, y es gravísima, y ojalá lo tengan presente, tanto el señor Nova como la señora González. Sin duda, tú relatas una realidad que todo el mundo la vive, la palpa, pero da la impresión de que algunos políticos simplemente la usan para el discurso, pero no la estuvieran palpando. Luisa tiene más inquietud. Gracias por responder las mías. Gracias, Daniel. Bueno, sí, siempre es interesante poder conversar con usted, mi querido Osvaldo. Y un poco ya en lo que será el ejercicio del poder de cualquiera de los dos candidatos finalistas, el que llegue, tendrá que lidiar con la existencia de ese Consejo de Participación Ciudadana que va de tumbo en tumbo y que no sé por qué no termina de cristalizar todo aquello que se prometió iba a cumplir por parte de sus integrantes y muy por el contrario, está bastante desacreditado, desprestigiado, y aquello es algo con lo que tendrá que lidiar el próximo gobernante. Muchos actores políticos, después del gobierno del expresidente Correa, decían que había que desaparecerlo, que era un organismo que no tenía razón de existir ni de ser. ¿Qué comentario le merecen a propósito de ello los últimos episodios con la caída del señor Allen Berbera? En ocasiones me da la impresión, a veces, no siempre, de que el problema no es el consejo, sino quién lo maneja. ¿Sí? A veces, no toda la población o toda la opinión pública tiene esa opinión, pero a mí me da la impresión de que el consejo es bueno en función de quién lo maneja. Cuando lo manejaba Trujillo era un organismo impoluto, era un organismo intachable, incuestionable. A mí me parece una chifladura, te lo digo con respeto, ¿sí? De que un organismo de control o un funcionario no pueda ser objetado. O sea, ¿qué es esto? Pues ¿dónde vivimos? Ni en la Roma antigua. Que resulta que tal funcionario, llámese contralor fiscal, nadie puede preguntarle ni la hora, porque en tal decisión no se los puede investigar. O sea, por Dios, estamos chiflados.
Entonces, por ese lado, a mí me parece que es una chifladura eso de que hay instituciones que no se puede cuestionar. ¿Dónde estamos viviendo entonces? Segundo, me parece que Allen Berbera, a quien lo conozco y es un amigo de la universidad, cometió un error desde mi punto de vista. Yo creo que si ellos no centrarse directamente en el concurso, me explico, yo creo que ellos debieron llegar y dedicarse, pero así como el caballo, como decimos los motivos, para adelante, ¿sí? Al concurso, punto. Entonces, probablemente que, insisto, para mí es una chifladura eso de que no puedes investigar, se me ocurre al fiscal, al contralor, o lo que sea, pero que ya está blindado, ese es el marco jurídico, ese para mí es una chifladura que dejó el Trujillato, como ellos le llaman. Pero para mí ellos debieron dedicarse, y creo que este consejo también debe de hacerlo, ¿sí? No debe observar con, digamos, lectura política quién gana el domingo, quién está en la asamblea, no. Yo creo que ellos deben centrarse en un concurso transparente, ¿ya? Porque no puede un país estar sin organismos de control. Y otro factor, este es importante, de los mitos que a veces se posesionan en la opinión pública y que los hechos o el peso de la evidencia los tiran abajo. Ejemplo, nadie quiere la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que esa Asamblea era mejor evaluada que el Gobierno Nacional. Y durante el único ejercicio que valida la legitimidad de cualquier organismo, no encuestas, no medios de opinión pública, los analistas, nosotros, etcétera, que es la voluntad popular, en la pregunta que afectaba a la Asamblea Nacional, la diferencia fue más grande de la que le sacó los Arauz. Y no solo eso, los dos finalistas de esta segunda vuelta vienen del ejercicio parlamentario, entonces claro, tan malo no debió ser. Segundo, el Consejo de Participación Ciudadana famoso, que todo el mundo lo odia, que no sirve. Bueno, resulta que cuando el pueblo lo evaluó, le sacó 16 puntos de ventaja al no al sí. Y no me vengan con que no, lo que pasa es que se confundieron porque pensaban que era contra el Lazo. No, señor, la gente no es idiota, la gente sabe leer, el analfabetismo afortunadamente ya es muy bajo en el Ecuador. Entonces, en ese contexto, yo creo que tenemos que entender organismos de control, la Asamblea, el Poder Ejecutivo, el Consejo de Ciudadana, de que el Ecuador no tiene más oportunidades, querida Luisa, ¿ya? Esta situación que el país vive, para mí, ya es la antesala de la desintegración. Ya la próxima hablemos con Petro, con el gobierno de Colombia, para ver si regresamos a la Gran Colombia, porque esto va a ser inmanejable e insostenible. Eso es lo que tiene que entender toda la clase política, empezando por el futuro presidente o presidenta. Eso se lo dejo a criterio de nuestra audiencia. Oiga, Osvaldo, y ya que usted, siendo una radio y un medio de comunicación democrático y pluralista, y aquí escuchamos todas las ideas y todas son válidas y respetables, aun cuando a veces podamos disentir o no comulgar con ellas, pero son respetables, ¿qué opinión le merece la Corte Constitucional y todos sus fallos? A ver, si se me va la lengua, además la culpa es de Ramiro Cepeda, porque él me formó en la universidad, así que cualquier cosa tiene responsabilidad ulterior, ¿no? Así que, a ver, yo no, digamos, soy abogado, sí, pero lo ejerzo eminentemente en temas solo inmobiliarios, o en temas, digamos, administrativos. No soy un constitucionalista o no tengo criterio como por evaluar los fallos. Lo que sí puedo decir, perdóneme en función que le de un punto de orden, solamente sí, era importante para mí escucharlo, porque como le repito, puede que yo no comulgue con su opinión, pero la respeto, y ya que veo que defiende, no a ultranza, pero que sí defiende la valía y el respeto que debe tener o que se ha ganado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, era para mí importante, para mí conocer su opinión de la Corte Constitucional. Okay. Y si actúa o no bien, si ha actuado apegado a derecho, si es tan válida como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde su respetable punto de vista. Claro, ¿cómo no, quería Luisa? No, yo lo que planteo es la legitimidad que tiene el Consejo en función de la voluntad popular. O sea, yo no me invento el resultado, eso está ahí, ya el resto es opinión. De ahí yo no tengo idea, no conozco a Allenberg de la universidad, me parece un buen tipo, no es mi amigo, digamos, íntimo, pero una persona a la que hemos hablado y que usted ha entrevistado seguramente. Y merece nuestro respeto. Sí, Allenberg es un buen tipo, me parece, bueno, siempre lo recuerdo en la universidad, de hecho creo que fue alumno de Ramiro Cepeda también, pero bueno, así que todo es culpa del doctor Cepeda, por si acaso, él nos formó a todos. A ver, creo que la Corte Constitucional ha sido cuestionada porque muchos querían que sea todos, la Corte decidió a uno, pero en todo caso, al final del camino creo que lo más importante es la paz y la seguridad jurídica del país y el buen convivir, digamos, democrático. Yo creo que las personas que están llevando adelante ahora el Consejo de Participación Ciudadana, que veo que son unas mujeres jóvenes, atractivas, no importa que sean atractivas, pero le digo, se nota, ojalá
porque creo que este mundo es mejor manejado cuando lo manejan las mujeres. Ojalá lleven adelante los concursos, porque el país ya no tiene tiempo que perder. Con todo cariño a Allenberg, más importantes del país, con todo cariño a los que están a favor o en contra, con todo cariño a la Corte, el país no puede perder un segundo más. Así que ojalá ese consejo, por favor, lleve adelante ya los concursos y tengamos lo más pronto posible autoridades. No importa que sean los más probos, con mayor experiencia, y ojalá apolíticos. Para cerrar la entrevista, ¿cuál cree usted que debiera ser aquello que tenga muy en cuenta y en consideración el electorado? Se trata, yo me he permitido decir, de la elección más importante de la historia del Ecuador. Yo tal vez voy a irrumpir al Estado laico, porque yo soy creyente, católico, y probablemente me entierren así. Y hubo un hecho acertado en esta historia de mi lectura, que es la consagración del corazón de Jesús que hizo el presidente García Moreno en alguna ocasión. Yo quiero apelar a esa bendición y ojalá el Ecuador el día domingo tome el rumbo indicado. Yo no creo que soy el más indicado para decirle a los ecuatorianos quién es la mejor opción o quién está mejor preparado. Para eso la gente se investiga, para eso la gente se forma. En todo caso, es lo que yo sí tengo claro. La primera vuelta nos dejó una lección, o por lo menos a mí me dejó una lección, que la mitad de esa papeleta creo que se va a repetir los próximos 20 años. ¿Sí? No les voy a decir en qué orden, indistintamente lo que pase el domingo. Creo que la papeleta de la primera vuelta se va a repetir, por lo menos de los 8, 4 van a estar presentes en la papeleta los próximos 15, 20 años. Porque para remate son pollitos, 38, 39, 35. Cerquita. Así que esa es lo que creo que va a suceder. Gracias, estimado Osvaldo, por comparecer siempre ante estos micrófonos. Sea siempre bienvenido. Yo feliz. Gracias por invitarme. Ya saben, la culpa del doctor Cepeda. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Daniel. Bueno, ahí estuvo Osvaldo Moreno, quien nos dio las impresiones sobre lo que es esta campaña electoral. Vamos a una brevísima pausa comercial en Diálogo de la Mañana por Radio I-99. ¡Qué buena radio!